Este video, correspondiente a la primer clase de práctica, tiene como objetivo revisar algunos conceptos que se han trabajado en la teoría de la clase 1 y que son necesarios para poder resolver los ejercicios de la práctica de la clase 1. Comenzaremos revisando algunas cuestiones algunos conceptos que necesitamos para comenzar a trabajar en la práctica. Por ejemplo, el de algunos vectores particulares, como el vector nulo. ¿A qué llamamos vector nulo? A un vector cuyo módulo vale 0. No podemos decir que el vector nulo tenga una dirección ni sentido. Se va a reducir solamente a un punto, pero para poder trabajar lo vamos a llamar vector. Su notación va a ser el 0 con una rayita arriba, como estamos representando siempre a los vectores. Su módulo, intensidad o medida, se ha convenido que lo vamos a representar entre dos barritas. Y, como lo hemos definido, su medida, su módulo es 0. Y se lo va a representar con una X. Bien, otro vector que necesitamos para poder trabajar es el que llamamos versor. ¿A qué se llama versor? A todo vector de longitud unitaria. ¿Cómo vamos a representar un vector? Con una letra minúscula y con un subíndice 0. Por ejemplo, este es el versor U sub 0. Este es B sub 0, este N sub 0. ¿Cuál era la condición de un versor? Que su módulo fuese igual a 1. Por lo tanto, el módulo del versor U es igual al módulo del versor B, igual al módulo del versor N e igual a 1. Veamos cómo obtener gráficamente el versor de un vector dado A, que definimos que su módulo va a ser de 3 unidades de longitud. Para ello, graficamos al vector A, que tiene una dirección horizontal. Recuerden que la dirección es la recta sobre la cual está apoyado el vector, sentido hacia la derecha, indicado por la flecha, y la medida de 3 unidades de longitud. Bien, ¿cómo obtenemos el versor? El versor va a ser un nuevo vector que va a tener la misma dirección que el vector A, el mismo sentido, pero su módulo va a ser de una unidad. Aquí tenemos entonces representado al vector A sub 0. Veamos ahora otro ejemplo. Dado el vector D, cuyo módulo es de 5 unidades de longitud, aquí lo tenemos representado, ¿ven? 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a obtener el versor, que va a tener, como dijimos, igual dirección y sentido que el vector D y el módulo de una unidad de longitud. Aquí tenemos representado al versor D. Recuerde que dijimos que los versores los identificábamos cuando lo teníamos escrito porque iba a tener un subíndice con 0. Muy bien. Vemos ahora a qué llamamos vector opuesto. Dado un vector D, cualquiera, A, B, C, con el nombre que quieran, su vector opuesto es aquel que tiene igual dirección y módulo, pero sentido contrario. Por lo tanto, si lo vamos a representar, fíjense, aquí tenemos el vector D, que tiene una dirección indicada por la recta sobre la cual está apoyado, sentido hacia arriba, y bueno, el módulo, no sé, 1, 2, 3, 4, 5 unidades, supongamos, de longitud.
el vector D tiene exactamente la misma dirección, o sea, es paralelo a la dirección de D, apunta hacia abajo, o sea, el sentido es contrario y la medida es la misma. Muy bien. Vimos entonces vectores particulares. Vamos a ver cómo trabajamos con la suma de vectores utilizando el método de la poligonal. Para trabajar con el método de la poligonal, vamos a ver cómo lo definimos. Dado dos vectores A y B que pertenecen a B3, recuerden que B3 es el espacio. Se llama suma de A y B, de los vectores A y B, en ese orden, a un nuevo vector, A, B suma A más vector B, que se obtiene gráficamente de la siguiente manera. A partir de un punto cualquiera se trata un vector equipolente a A y por su extremo un vector equipolente a B. El vector suma A más B se obtiene al unir el origen de A con el término de B. Bueno, aquí antes de proseguir conviene indicar qué quiere decir equipolente o vector equipolente. Un vector es equipolente a otro vector o cuando dos vectores son equipolentes, cuando son vectores libres de igual dirección, sentido y módulo. Bien, entonces ahora prosigamos. Viendo entonces qué significaba ser vector equipolente, vamos a tomar dos vectores, un vector A, un vector B, y los vamos a sumar. Entonces, ¿qué dice el método? Que tenemos que tomar un punto, en este caso será del espacio, donde ubicamos al primer vector. Recuerden que donde comienza el vector es el origen del vector y donde termina el vector es el término del vector o extremo del vector. Bien, entonces ubicamos al primer vector y donde termina el primer vector ubicamos el origen del segundo vector. Bien, tenemos los dos vectores, tenemos que obtener el vector suma. El vector suma entonces va se debe unir el origen del primer vector, que es A, con el término del vector B. Pues entonces, gráficamente, nos queda representado con el color rojo el vector suma A más B. Muy bien. Ahora entonces, un ejemplo, otro ejemplo. Si ahora en vez de sumar dos vectores, queremos sumar varios vectores, dice, si deseamos sumar varios vectores, por ejemplo, A, B, C y D, a partir de un punto cualquiera, se trata un vector equipolente a y por su extremo un vector equipolente a B, por su extremo un vector equipolente con C y finalmente por su extremo un vector equipolente con D. El vector suma A más B más C más D se obtiene al unir el origen del primer vector, que en este caso es A, con el término del último vector, que es D. Veamos un ejemplo. Si tenemos un vector A, un vector B, un vector C y un vector D, cuando los queremos sumar, aplicando la regla de la poligonal, ubicamos el primer vector, en el extremo del primer vector el segundo vector, en el extremo del segundo vector el tercer vector, por el extremo del tercer vector un cuarto vector y ahora unimos origen del primero, extremo del último. Y el vector que está representado con color rojo estaría representando la suma de A más B más C más D. Bien, veamos entonces ahora casos particulares.
Un caso particular de suma de vectores de igual dirección, con igual sentido, por ejemplo. Para sumar vectores de igual dirección y sentido se aplica también el método de la poligonal, pero esto es un caso particular porque los vectores tienen la misma dirección, están apoyados sobre rectas que son paralelas y tienen el mismo sentido. Luego, gráficamente procedemos así. Tenemos un vector A, tenemos un vector B, y entonces aplicando siempre la regla de la poligonal o el método de la poligonal, ubicamos al primer vector, donde termina el primer vector, donde tenemos el término del primer vector, ubicamos al segundo, y luego unimos origen del primero, extremo del segundo. En realidad queda sobre el mismo vector, lo que pasa es que lo desplazamos, son vectores libres para que ustedes gráficamente se pueda visualizar. Bueno, lo que está representado con rojo estaría representando el vector suma. Veamos entonces ahora otro caso particular, pero vectores que tienen la misma dirección, pero ahora con distinto sentido. Siempre aplicamos la regla de la poligonal. Para sumar dos vectores de igual dirección y distinto sentido, también vamos a proceder de la misma forma. Vamos a suponer que tenemos ahora un vector A y un vector B. Direcciones paralelas, sentidos contrarios. ¿Cómo dijimos que procedíamos? Ubicamos al primer vector, en el extremo del primer vector ubicamos al segundo, y ahora unimos origen del primero, extremo del último. Y ahí nos está dando la suma del vector A más B, para este caso en particular. Un ejemplo de la vida cotidiana sería la cinchada, donde dos grupos tiran de una soga en la misma dirección pero con sentidos opuestos. Si tiran con igual intensidad o módulo, el testimonio, que es la cinta roja, va a quedar siempre en el mismo lugar. ¿Cuándo se va a desplazar la cinta roja? Se va a desplazar en la medida que uno de los grupos tire con mayor fuerza y se va a desplazar hacia el sector del grupo que está tirando con mayor fuerza y que será el vencedor. Bien, veamos ahora resta de vectores. Nosotros podemos definir, dado dos vectores A y B, la diferencia entre A y B como la suma de A y del opuesto de B. Recuerden que siempre la suma, en los números también lo podemos definir, la resta de números como la suma del opuesto. Recordando que el vector opuesto es aquel que tiene la misma dirección, la misma medida o módulo, pero sentido contrario. Gráficamente vamos a tomar dos vectores, A y B, y para restarlo, una vez que tenemos el vector A y tenemos que restarle B, fíjense que nosotros sabemos sumar vectores por el método de la poligonal. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de restar B, vamos a sumarle el opuesto de B. ¿Y cómo dijimos que obteníamos el opuesto de B? Era un vector que tenía la misma dirección, la misma medida, pero sentido opuesto. Ahí tenemos menos B. Bueno, y ahora procedemos como hacemos siempre con el método de la poligonal. Ubicamos al primer vector, le sumamos el opuesto de B y unimos origen del primero, extremo del último. Y allí tenemos A menos B. Ahora vamos a un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio con A, B y C. Y vamos a tener que obtener A menos B menos C. En realidad, ¿qué estaríamos haciendo? A más el opuesto de B más el opuesto de C. Entonces, para realizar gráficamente este ejercicio, lo que tenemos que hacer primero es, dado los vectores, el vector A, el vector B y el vector C, lo que vamos a hacer es obtener los vectores opuestos de B y el opuesto de C. Entonces, veamos.
el opuesto de B, el opuesto de C. ¿Con quiénes vamos a trabajar nosotros ahora? Vamos a trabajar con A, con el opuesto de B y con el opuesto de C. Bien, los ubicamos en un punto, tomamos un vector, el vector A, en el extremo de A el opuesto de B, en el extremo de B el opuesto de C, y luego unimos origen del primero, extremo del último. Y ahí tenemos A menos B menos C. Perfecto. Veamos ahora producto de un vector por un número real. ¿Qué es esto? Cuando nosotros multiplicamos a un vector A por un número escalar real, se obtiene un nuevo vector que vamos a llamar alfa A. Podemos llamarlo U también con otro nombre. Pero ¿qué condiciones va a tener ese nuevo vector obtenido como producto de un número, de multiplicar un número que le llamamos en general escalar por un vector? Ese nuevo vector, alfa veces A, va a tener la misma dirección o dirección paralela a. Recuerden que estamos trabajando con vectores libres, que los podemos desplazar. El módulo va a ser alfa veces el vector A. Es decir, si estoy multiplicando por un 2, alfa vale 2, el módulo del vector resultante va a ser el doble. Si estoy multiplicando por un medio, será el módulo resultante de alfa por A, la mitad. ¿Qué pasa con el sentido? El sentido va a depender de este valor que le demos a alfa. ¿Pero de qué valor? Si es positivo, si el alfa es mayor que 0 o si el alfa es negativo. ¿Qué pasa si estoy multiplicando por un número que es positivo? Por ejemplo, 2. Si es positivo, voy a tener, dijimos, un vector que va a ser paralelo al dado, el módulo va a ser 2 veces el del módulo del vector que tenía, y el sentido va a ser coincidente. Pero, ¿qué pasa si ahora en vez de multiplicar por 2, multiplico por menos 2? O sea, un número menor que 0. Voy a obtener un vector paralelo a el módulo, el doble de A, pero su sentido va a ser opuesto. Veamos un ejemplo. Tomemos un vector A y lo vamos a multiplicar por un alfa, donde ese alfa vale 3. Tenemos el vector A, si lo multiplico por A, como el alfa es mayor que 0, estoy en este caso, vamos a tener la misma dirección paralela, el módulo va a ser alfa veces A, o sea, 3 veces la medida esta, y el sentido, como el alfa es positivo, va a tener el mismo sentido. Veamos qué nos da entonces. Ahí tenemos un vector cuyo módulo es 3 veces el módulo del vector dado, el mismo sentido y dirección paralela. Ahora veamos otro. Dado un vector B, obtener alfa veces el vector B, siendo el alfa un tercio. Recuerden que un tercio es menor que 1. Si estoy multiplicando por un número menor que 1, el valor que me va a dar va a ser menor que el valor dado. Por lo tanto, también considero que ese alfa es positivo. Por lo tanto, el vector tiene que mantener la dirección siempre, el sentido, por ser el alfa positivo, va a ser coincidente con el del vector dado, y el módulo de la tercera parte. Veamos. Entonces tenemos un vector que mide casualmente, para poder graficarlo y hacerlo más sencillo, mide 3 unidades de longitud,
Entonces, el vector alfa veces b va a ser un vector que tiene dirección paralela a b, sentido coincidente porque el alfa es positivo y la medida de 1/3 de b. Bueno, pasemos a otro ejemplo. Veamos. A ver, aquí estamos. Un tercer ejemplo. Dado el vector c, obtener alfa veces c sabiendo que alfa es -2. Bueno, aquí ahora cambió la situación. El alfa ya no es más mayor que 0, sino que es menor que 0. Y habíamos dicho que cuando el alfa era menor que 0, el vector cambiaba el sentido. Mantenía dirección paralela, el módulo era alfa veces alfa por el vector en valor absoluto, o sea, tomo el valor absoluto de alfa, que va a ser 2, o sea, multiplico el módulo por 2, va a ser el doble la medida, dirección paralela, pero cuidado porque su sentido va a cambiar. Entonces, tenemos un vector c, ahora, alfa veces c o -2 por el vector c va a ser, entonces, un vector que tiene la misma dirección o dirección paralela, el módulo 2 veces, fíjense que este es un cuadradito, acá tenemos 2, y el sentido opuesto. Muy bien. Vimos entonces cómo sumar vectores, cómo restarlos y cómo multiplicarlos por un escalar. Y ese escalar condicionado al valor si es mayor o menor que 0, hacía que cambiara el sentido o no. Bueno, antes de continuar, vamos a revisar y recordar el concepto de combinación lineal de vectores. Para ello, vamos a tomar un conjunto de vectores, el conjunto B, formado por los vectores B1, B2, B3, B sub n, n vectores en general. Siempre los conjuntos, recuerden que se escriben entre llaves. Y los números reales, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa sub n. Vamos a llamar combinación lineal a un vector u, por ejemplo, que se obtiene realizando las siguientes operaciones entre vectores. Haciendo el producto de un escalar alfa 1 por el vector B1 más un escalar B2 por el vector B2 más un escalar B3 por un vector B3 y así hasta llegar al último escalar por el último vector. Bien, ¿qué podemos hacer ahora? Vamos a ver un ejemplo que es el que estaba en la teoría, donde si consideramos un conjunto B formado por un vector A, B y C, que son los que están graficados, y vamos a tratar de escribir al vector U como una combinación lineal de esos vectores. Para eso, al vector U lo vamos a obtener como menos 1 por A. Menos 1 por A implica un vector que va a tener la misma dirección que A, la misma medida, pero como menos 1 es negativo, es menor que 0, va a cambiar el sentido del vector A. 2B. 2B va a ser un vector que tiene la misma dirección que B, el mismo sentido porque 2 es mayor que 0 y el módulo del doble. Ahí lo representamos. Y luego 4C. 4C también será un vector que va a tener la misma dirección que C, el mismo sentido y el módulo de 4 veces el módulo dado. El sentido es el mismo porque es positivo. Luego unimos origen del primero, extremo del último y obtenemos el vector U. Podemos obtener, dado
2 o 3 vectores, un conjunto de vectores, podemos obtener un vector de infinitas formas distintas. Esta es una forma de obtener U, pero no es la única. Existen más formas para obtenerla. Ahora vamos a revisar, vamos a hacer algunos ejercicios de la práctica, de los cuales ustedes ya tienen algunos ejercicios resueltos en el aula. Les voy a explicar el ejercicio 2, ya que el 1 prácticamente se lo hemos explicado. El ejercicio 2 dice lo siguiente. Dados en B3, o sea, en el espacio, los vectores U, V y W, que tienen la dirección de las aristas del tetaedro irregular, representado en la figura que estamos abajo, se pide expresar al vector AC, al BD y al DA en función de U, V y W o de sus opuestos, a través de una combinación lineal, que es lo que repasamos en la diapositiva anterior. Y luego representar en la figura al vector U más B. Fíjense, aquí vamos a hacer el vector U, al vector U le vamos a sumar el vector B, y ahora por el método de la poligonal unimos origen del primero, extremo del último, y tenemos al vector AC como una combinación lineal entre U y B. Ya hemos contestado la primera parte del ejercicio 2A. Ahora vamos a ver si podemos hacer otro. Tomamos nuevamente al tetaedro irregular. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar, por ejemplo, el opuesto de B. Le vamos a sumar el opuesto de B. Y a ese vector le vamos a sumar el opuesto de U. Luego unimos origen del primero, extremo del último, y que nos dio el vector de A. O sea, opuesto de W, opuesto de B, opuesto de U. Sumándolo nos dio DA. O bien podríamos haber dicho que DA era el opuesto de U más B más W, porque si hacíamos U más B más W, nos daba el vector AD. Si buscábamos el opuesto, era DA. Bueno, les queda a ustedes buscar una combinación para W y la del punto B. Veamos otro ejercicio, el ejercicio 4 de la práctica, ya que algunos preguntaron a través del foro. Dados en B2, tres vectores cualesquiera, U, V y W, determinar gráficamente un vector X tal que cuando hagamos la combinación lineal de esos vectores, U más menos B más W más X, nos dé 0. Bien, buscamos cualquier vector. Acá va a haber infinitas soluciones porque cada uno podrá elegir un conjunto de vectores completamente distinto y llegar al vector nulo. A mí se me ocurrió tomar este vector U, este como vector opuesto de B y este como W. Y empiezo a trabajar. Entonces llevamos a un punto del plano el primer vector. En el extremo del primero ubico al vector menos B. En el extremo de menos B o término de menos B al vector B. Y ahora dibujo un vector que voy a llamar X, que va desde el extremo o término de W al origen de U. Y ese vector le llamo X. Cuando nosotros sumamos por la poligonal, observen que el vector resultante de esa suma era se obtenía uniendo origen del primero, extremo del último. Pero acá, ¿qué pasó? El extremo del primero y el término del último, el origen del primero, perdón, y el extremo del último coinciden, por lo tanto nos está dando el vector nulo. Siempre que en una trayectoria, relacionándolo un poco con física, siempre que una trayectoria de un móvil, de un cuerpo, parta de un punto y regrese al mismo punto, quiere decir que el recorrido sea nulo. ¿Sí? Acá nos da el vector nulo en cuanto a suma de vectores, pero el recorrido no es nulo.
Entonces, conceptualmente para vectores, cuando partimos de un punto y volvemos al mismo punto, nos da el vector nulo. Pero conceptualmente, el recorrido, la trayectoria, no es cero. Bueno, con este ejemplo estaríamos cerrando la clase 2. Vamos a ver después algo más para la clase 3.